¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidísimos una vez más a nuestro canal de YouTube Último Estreno, dedicado al mundo del cine, al mundo de lo audiovisual, y en esta ocasión con una videocrítica de una de las películas más esperadas este verano. Tiempo. En realidad, la película de Michael Night Shyamalan, del director del Sexto Sentido, de la que es sin duda su mejor película, El Protegido, de aquella cosa un poco extraña como era Señales, con un guión hasta cierto punto interesante, hasta que llega ese sofá con Joaquín Phoenix con el papel de aluminio en la cabeza y todas esas cosas ridículas. Bueno, la joven del agua, etcétera, etcétera. Pues el director Michael Night Shyamalan ha realizado en el 2020 su nueva película, que se llama Old, en versión original. El título traducido correctamente significará viejo o viejos, haciendo referencia a lo que les ocurre, lo que les sucede a los protagonistas de la película. Es posible que en España, que somos muy correctitos políticamente, en los últimos tiempos, pues en lugar de ponerle viejos porque parezca que está insultando, somos más listos que el director y que los productores y que todos los que hacen realmente la película. Entonces optamos por el aséptico nombre de Tiempo, y es el nombre de este film. Bueno, ¿qué tenemos en esta película? Lo que ya me imagino que habéis leído por ahí, y como siempre os digo en Último Estreno, aquí no se cuenta lo que cuenta todo el mundo, pero simplemente una pequeña referencia de unos segundos. Es la historia de un complejo, un macrocomplejo paradisíaco turístico, en el que llegan una serie de familias, sobre todo una que es la protagonista realmente de la película, y bueno, apabullados ante lo maravilloso que supone este vergel turístico, deciden en un momento dado, esa familia que viene acompañado por dos, es una pareja de mediana edad, junto con dos chicos, con dos pequeños, pues deciden aceptar el ofrecimiento turístico del gerente del hotel, que les dice que hay una playa maravillosa, que no va nadie, que es casi secreta y que es una auténtica delicia, y que, no lo digo muy alto, y que el hotel les invita a ir allí para pasar el día. Bueno, llegan a esa playa. No voy a contar la película entera para no destriparla, y no van ellos solos, van unos cuantos más. Y se produce lo que se dice el núcleo actoral, el núcleo de gente, el núcleo protagonístico de personas que están en un lugar. Y en ese lugar se van sucediendo las cosas. Bueno, ¿qué le ocurre a Tiempo? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de esta película? A ver, primeramente, lo que sí es cierto es que, como todo el cine de Michael Night Shyamalan, lo bueno es que mantiene al espectador en tensión y lo mantiene en la butaca. Esto es una película que se estrena en cines, no en plataformas. Además, es muy bueno verla en el cine, ¿no? en toda su magnificencia visual. Lo bueno que tiene es que todo el cine de Shyamalan consigue mantener al espectador en la butaca, consigue que más o menos vayamos en sus películas desarrollando la trama paralelamente y vayamos teniendo esa tensión que se nos va acumulando y que va haciendo gracias a unos guiones que él mismo escribe generalmente, y que, bueno, suelen mantenernos en tensión, y eso es una máxima que está en las películas de Shyamalan y que en esta está también, porque van desarrollándose una serie de historias en un ambiente cerrado, que es una playa, es exterior pero es cerrado cinematográficamente hablando, guionísticamente hablando, y se van sucediendo una serie de historias a cada uno de los personajes. Claro, eso es lo bueno. Lo malo es que muchas cosas, ¿no? La primera, que en realidad no deja de ser una película de adolescentes, o una típica película de estas que ya hemos visto mil veces, de personajes que cada uno tiene una forma de ser, desde el más descerebrado hasta el que va más listo, hasta el loco, hasta una que no se sabe qué hace por allí, y uno que aparece que no, tampoco pinta nada. Se le incluyen niños, con lo cual ya tenemos un factor facilón también, un circuito cerrado de protagonistas que cada uno es hijo de su padre y de su madre, y que dan pie a que el guión se desarrolle.
podría ser un Viernes 13 dignificado, o podría ser una película de adolescentes de esta que reúne, de terror, que reúne a gente en un sitio y van cayendo, se adopta el recurso fácil de ir cargándose un protagonista detrás de otro, ese recurso facilón de que vayamos perdiendo personajes como si fuera también un juego, hasta quedar los personajes que al director le interesa para culminar la historia. No deja de ser más que eso, dignificado, porque Shyamalan no es la Viernes 13 en 23ª parte, pero al fin y al cabo estamos ante una película de cierto tipo adolescente en este sentido. No hay más, el resto es un poco de ínfulas porque se juega con el espacio-tiempo. La gracia de la película se encuentra en que en esa isla el espacio-tiempo no es el que nosotros tenemos el concepto, es decir, allí envejecen más rápidamente, el tiempo va desarrollándose de una manera distinta al conceptual que tenemos, por una explicación bastante peregrina, pero que escucharemos y veremos en la película, y es lo que le pasa a los personajes, que van desarrollándose una serie de historias en cada uno. Hay momentos, como ocurre también en el cine de Shyamalan, ridículos. Por ejemplo, no voy a desvelarlo, pero que la hayan visto cuando ustedes la vean. Hombre, lo del tumor. En fin, a una de las protagonistas quitarles un tumor con una vajita plateada, con una vajita en la playa, es bastante ridículo, ¿no? Hay diálogos bastante insostenibles a la hora de valorarlos cinematográficamente. Y hay una serie de historias que se van desarrollando para darle seguimiento al film bastante ridículas. Suele ocurrir en el cine de Shyamalan cuando no sabe por dónde tirar, porque Shyamalan hace películas que imaginativamente y guionísticamente son muy interesantes y muy buenas, pero el problema es que la escribe él. Y el problema que tiene Shyamalan es que él se cree un poco Stephen King. El nuevo, el que releva a Stephen King a la hora de escribir, no estoy hablando ahora a la hora de dirigir. Él hace historias que mezcla la realidad con lo fantástico como si un Stephen King se tratara, y claro, bueno, Stephen King es difícil de imitarlo, y ocurre que a veces, pues cuando intentas hacer un guión, en lugar de dárselo a un guionista en condiciones y tú dirigir, pues te encuentras con una película en lo que lo endeble, lo que falla no es la idea, lo que falla es el desarrollo guionístico que tiene que hacer un guionista. Shyamalan es más director que guionista, y por eso la caga en muchas de sus películas, que es el problema que tiene cuando se mete en un berenjenal que debería dejárselo a otro, igual que interpretar debería dejárselo a otro. Aquí sale más que en otras películas suyas incluso, y da un poco también de, no sé, de eso de aparecer el director ahí, ¿no? Una cosa un poco... bueno. ¿Qué le ha pasado? El cadáver se ha descompuesto. ¿Cuánto tarda un cuerpo en descomponerse? 7 años. Pero acaba de morir. Un momento. ¿Y los niños? ¡Algo malo en esta playa! ¿Qué le pasa? ¡Mamá! 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 En el aspecto direccional destaca la utilización continua, constante de los planos secuencias. A Michael Shyamalan le gusta no dividir en distintos planos una misma secuencia, sino que lo que hace es alargar los planos de manera que la cámara nerviosamente se va introduciendo sinuosamente por tanto la escenografía. La cámara se introduce por los recovecos de las diferentes piedras de los lugares de la playa, como entre los personajes, utilizando muy largamente la cámara, que no es una cosa solamente cuando localizamos el principal escenario de la película, como es la playa, sino desde el principio. Hay una muy brillante descripción de cómo dirige Michael Shyamalan cuando al principio la cámara hace un plano secuencia y la cámara se introduce constantemente por los pasillos y las zonas de entrada del hotel y nos va describiendo hasta que llega a la mesa donde se encuentran los pequeños y se conocen. Nos va describiendo solamente con una pasada de la cámara, nos define qué es lo que hay precisamente, las características principales del hotel, y con eso ya está globalizándonos la idea de cómo es aquel lugar paradisíaco. A la vez de que lo negativo de la película es esa poca novedad que supone el reunir, como os he comentado, en un mismo lugar a gente con traumas anteriores y que va desapareciendo poco a poco, junto con eso, lo que más indigna de verdad de la película, lo peor de la película del todo, es su resolución final, el final de la película. Es una película muy cobarde,
y muy inmoral en el final. Lo digo en serio. No puedo contarlo porque haría spoiler, pero para cuando la veáis. Es una película que le sobran los últimos 10 minutos. Si la película se queda en el momento en el que se descubre lo que ocurre, ahí sucede un mazazo. Ahí hay una crítica enormísima, clarísima del director y guionista a algo que mueve el mundo. No voy a contar lo que es, insisto. Se hubiera quedado ahí y el espectador se hubiera quedado en el sillón con un sentimiento demoledor, descubriendo sin tapujos y haciendo una teoría, defendiendo la película, una teoría, sí, conspirativa, pero que todos sabemos que tiene su base científica y su base de lo que puede estar ocurriendo en el mundo en un género concreto destacado, como es la farmacología o la medicina. Pero la película es cobarde. A los americanos no les gusta terminar las películas mal. Los americanos hemos dicho en muchísimas ocasiones, cuando hemos grabado en otros vídeos, hemos hablado en la radio durante años, que los americanos son más valientes que nosotros a la hora de tratar temas como, por ejemplo, la política. Nosotros tenemos muchos traumas y complejos a la hora de hacer películas que dejen a las claras la corrupción de nuestros políticos o la corrupción del sistema. Últimamente eso se está arreglando con El Reino, pero poco más hay. Incluso conozco gente que ha escrito guiones y que pueden dirigir y que están desde hace años lampando por llevar guiones que muestren la corrupción política, por ejemplo, que hay en España, y no consiguen financiación para hacerla. Entonces, desde ese punto de vista, los americanos sí son bastante críticos, pero a la hora de contarnos otras historias que no sean las políticas, sino las historias cotidianas, las historias sociales, son muy cobardes, mucho más que nosotros. El diario de Bridget Jones tenía que haber terminado con la protagonista gorda, elefantíaca, sentada en el sofá comiendo palomitas, soltera y sin el novio, pero no. Termina de otra manera para contentar al espectador americano que no le gusta ese final. Posiblemente Pretty Woman pues debería de haber terminado mal y termina bien, porque era muchísimo más fácil y correcto hacer un final happy end que hacerlo como es la lógica de la realidad, y así podríamos seguir con muchísimas más películas. Atracción Fatal, con el cine en general. Si se estudia el cine en general americano, se verá que cuando llega un momento de una tesitura de terminar una película, la suelen terminar correctamente bien. Aquí la terminan inmoralmente bien. Es decir, la película tenía que haber terminado denunciando, acusando, señalando, y nos hubiera dejado al espectador bastante impactado y hubiera sido más honesta. Pero terminar la película resolucionándolo con eso que vais a ver al final para que haya un happy end es verdaderamente roza, por no decir lo que es así, es inmoral, es lo peor, sin lugar a dudas, lo peor de la película. ¡Están oxidadas! ¿Qué pasa? Han encontrado cosas del hotel en la arena. Otro factor es que, como ya sabéis, y si no os lo comento, Michael Shyamalan casi siempre ha trabajado con un compositor de cabecera, un compositor de música de cine, James Newton Howard, el compositor que tanto influyó en el éxito que él tuvo para hacer esas magníficas bandas sonoras como fueron El Sexto Sentido, El Protegido, la Joven del Agua. Pero bueno, han terminado cabreados los dos y al final pues cada uno ha ido por su lado, y en esta ocasión cuenta con un compositor que no recuerdo el nombre y que tampoco creo que interese mucho que lo recuerde, que hace una banda sonora más bien ambiental, que ambienta un poco la isla, que el sentido del desarrollo del tiempo lo coloca de vez en cuando en algunos momentos cuando se está hablando del tiempo, y te da un ritmo temporal que lo produce a través de ese ritmo de un golpe, ¿no? De como si fuera un gong, ¿no? Como si fuera pues un carillón, ¿no? Es lógico que una película que trata sobre el tiempo y la vejez pues lo utiliza demasiado poco, pero ahí cuando se va acercando al final lo utiliza más, marque la medida del ritmo, la marque, porque todos relacionamos la medida del ritmo de algo con el avance del tiempo, el tiempo del ritmo, el tiempo del reloj. Eso se aprovecha poco, se explota poco, pero de vez en cuando aparece.
Por lo demás es una banda sonora ambiental que contribuye al misterio de lo que está ocurriendo. No se utiliza mucho durante la primera mitad de la película, después va desarrollándose y bueno, no está mal, cumple con su función, pero muchos echamos de menos a James Newton Howard, que aparte de las bandas sonoras para las películas de Michael Night Shyamalan, pues ha hecho obras maestras como El Príncipe de las Mareas, Cómo Viven. Bueno, Newton Howard es uno de los compositores más apreciados por los amantes de la música de cine. Ellos tienen que saber qué pasa aquí. ¡No lo sé! ¡Mentiroso! Mira, ¿Qué es eso? un mensaje. Siempre estamos juntos, nada nos puede separar. Están conectados a algo más grande. En fin, amigos y amigas, una película que, desde luego, permitidme el chiste, se estrene en España en verano y si tienes que disfrutar de tus vacaciones en estos días, pues más vale que no la veas hasta que vuelvas de vacaciones, porque si te vas a la playa o si vas a un complejo hotelero, te va a entrar el miedo de decir a ver si me va a ocurrir lo mismo que en la película, ¿no? Porque es una película que te quita las ganas de irte de vacaciones a un sitio. Quitando esa broma que os estoy comentando, ya os digo, lo mejor es sobre todo esa tensión que siempre Shyamalan mantiene muy bien. Yo recomendaré enfervorizadamente al director que dejara el guión, que dejara sus guiones para otra persona, incluso que le diera la idea a un guionista de verdad y el guionista desarrollara la película para que él rodara lo que el guionista le entregara y que no se metiera a un Stephen King de andar por casa, de unas situaciones reales en donde de repente mete un fantástico, que eso es muy difícil de hacer y no es lo mismo en un libro como pasa con Stephen King que en una película. A veces incluso las adaptaciones de Stephen King al cine son complicadas y chirrían, porque quedan mejor en la literatura que en el cine. El libro te permite fantasear mucho y la imagen te constriñe, en 2 horas te constriñe lo que tienes que contar y además la imagen choca muchísimo más que el desarrollo que tú estás leyendo de un libro en donde puedes introducir elementos fantásticos. Hay una película, por ejemplo, como La Milla Verde, que yo siempre he sido muy crítica con ella porque choca muchísimo que tú veas a un negro de 2 metros que echa mosca por la boca, ¿no? Como hemos dicho más de una vez así coloquialmente, ¿no? Eso desarrollado literalmente en la literatura tiene otro desarrollo más preparatorio que cuando tú en el cine estás viendo una secuencia en donde King o Frank Darabont, el director, en este sentido recurría a algo que dice, bueno, pero esto qué explicación tiene, por mucho que quiere que sea cine fantástico, pero también a la vez es carcelario y es real, pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? En tiempo hay una introducción de elementos que son muy ridículos porque chirría mucho a la hora de introducirlo. Quitando eso podéis echar un buen rato. No es una película, que ya me la habéis preguntado algunos en estas últimas horas, no es una película de terror puro en la que tengas que volver la cara o tengas un problema de miedo. Es una película que mantiene la atención, que algunas veces es desagradable, algunas de las cosas que se pueden ver, pero bueno, ahí queda esta reseña en nuestro canal de Último Estreno. Si queréis la veis, tiene la gran ventaja de que podemos ir al cine a verla y que disfrutéis de ella. Y recordad, también la podéis comentar escribiendo en nuestro canal de YouTube Último Estreno, en este mismo vídeo, con vuestra opinión. Seguiremos hablando de más cine en Último Estreno. Saludos de José Carlos Hernández y hasta la siguiente videocrítica o el siguiente videoreportaje.